Métodos de tortura empleados. Las torturas de la Inquisición se pueden agrupar en bloques. Un ejemplo de este tipo de tortura es la flauta del alborotador. En este instrumento hecho de hierro, el collar se cerraba fuertemente al cuello de la víctima. Sus dedos eran apresionados con mayor o menor fuerza, a voluntad del verdugo, llegando a aplastar la carne, huesos y articulaciones de los dedos. La dama de hierro, que consistía en un gran sarcófago con forma de muñeca, en cuyo interior, repleta de púas, se situaba la víctima y se cerraba, quedando todas las púas clavadas en su cuerpo. Otro instrumento a destacar es la cuna de Judas, una pirámide de madera o hierro, sobre la cual se alzaba la víctima y una vez arriba se la dejaba caer sobre ella, desgarrándole el ano o la vagina. El aplastacabezas, un instrumento que primero rompía la mandíbula de la víctima, después se hacía brechas en el cráneo y por último el cerebro se escurre, por la cavidad de los ojos y los fragmentos del cráneo. La sierra. Más que un instrumento es una forma de tortura y ejecución. Es muy sencilla pero a la vez muy eficaz. Consistía simplemente en colgar a la víctima, boca abajo, y cortarla por la mitad, partiendo de la ingle, con una sierra muy afilada. El reo siente todo el proceso hasta que la sierra avanza un poco más del ombligo. En ese momento la víctima muere. A este proceso era condenado a los homosexuales, sobre todo los hombres. La guillotina. La fuerza del golpe de la cuchilla de 400 kilogramos por pulgada, y en España comenzó a usarse al principio del siglo XIX. El cinturón de castidad es el instrumento más destacado en este bloque, aunque no fuera exactamente un medio de tortura, sino que más bien se usaba para garantizar la fidelidad de las esposas durante los periodos de larga ausencia de los maridos, y sobre todo de las mujeres de los cruzados que partían para Tierra Santa. El secreto con que se instruía el proceso, es decir, que no supiera el acusado quien lo había denunciado, ni quienes declaraban en su contra. Tenía su motivo o razón de ser, pues que ello se supiera había dado lugar a venganzas. Si no se hubiera llevado a cabo los procesos en secreto, nunca hubiera llegado a descubrirse los culpables, pues nadie se hubiera expuesto a perder la vida por denunciar a un culpable, ni por hacer declaraciones al tribunal. El emplear la tortura para lograr la confesión del reo era el procedimiento que estaba en uso en aquel tiempo, en los tribunales civiles. El Santo Oficio no hizo más que seguir la costumbre establecida, procurando suavizarla lo más posible. En los tiempos actuales puede ocurrir, en los países en que donde está en vigor la pena de muerte, que un criminal vaya al patíbulo sin haberse confesado culpable, pues su culpabilidad puede decretarse gracias a los procedimientos actuales de investigación, huellas digitales, análisis de laboratorios, peritajes caligráficos, etcétera, etcétera. Pero en aquellos tiempos no había tales recursos, y como de acuerdo con el derecho romano que estaba en vigor, nadie podía ser condenado sin haberse declarado culpable. Los acusados se negaban a confesar, era para arrancarles la confesión, así como para que denunciaran a sus cómplices, para lo que se les aplicaba el tormento. La muerte en la hoguera. Es cosa que actualmente nos aterra, pero era lo que estaba en uso corriente en todas partes en aquellos tiempos. Mediante esta tan tremenda sanción, se trataba de evitar los males que ocasionaban las brujas, que eran quemadas por millares por las autoridades civiles. Y hay que notar que rarísimos eran los casos en que se quemaban vivos a los reos, declarados culpables por la Inquisición. Eran sentenciados, condenados y ejecutados por las autoridades civiles, pues antes de quemarlos se les daba muerte estrangulándolos. Además, innumerables eran los casos en que se quemaban no al condenado, sino su efigie, es decir, a un muñeco que lo representaba, en lo que los enemigos de la Iglesia no hacen distingo, para hacer más odiosa la Inquisición. La confiscación de los bienes. Otro de los motivos que los enemigos de la Inquisición se vale para impugnarla es que a veces se confiscaban los bienes de los condenados, pues hacen creer que estos beneficiaban a los inquisidores, los que, por lo tanto, tenían interés en declarar culpables a sus acusados para enriquecerse con los bienes confiscados. La realidad de las cosas era muy diferente. Los inquisidores tenían un sueldo fijo y, por cierto, muy reducido, aunque se les permitía disponer de ciertas prebendas eclesiásticas, anualidades y otros fondos para sus gastos personales. El producto de los bienes confiscados no los beneficiaba a ellos, sino que era empleado en su mayor parte para cubrir los gastos que originaban la guerra con los moros. En una mínima parte para el sostenimiento de los gastos del Tribunal Santo Oficio. El número de víctimas. Está fuera de discusión que el número de víctimas de la Inquisición española ha sido enormemente exagerado. Según la Enciclopedia Británica, únicamente puede hacerse responsable a Torquemada
de la mitad a las 2/3 partes de estas 2000 víctimas, es decir, de 1000 a 1300 en un periodo de 16 años. Las atrocidades de la Inquisición. Los impugnadores de la Inquisición, en su afán por hacerlas odiosas, le achacan atrocidades en las que nada tuvo que ver. Ejemplo, la muerte de Cerbert, la de Santa Juan de Arco, el supuesto tormento de Galileo, que nunca tuvo lugar. Es de causa admiración y asombro que en los 1500 años de que duró la Inquisición en tantas naciones, sean tan pocos los casos que se puedan mencionar en que hayan cometido lamentables errores. El atraso de España. Culpa también los enemigos de la Iglesia a la Inquisición por el atraso de España. Esto es falso. Desde luego es cuestión de discutir este atraso, pues es indudable que ni existe en todos los órdenes, ni ha existido en todos los tiempos. Aún en la actualidad, España produce hombres que han merecido ser honrados con el premio Nobel, y además, la decadencia o prosperidad de un país es cosa que depende de muchos factores, y fue en tiempo de la Inquisición cuando vivió España lo que se ha llamado su época de oro. Esta idea es una grotesca parodia de la realidad, que solo puede basarse en el desconocimiento de los hechos, pues lo cierto es que en el siglo XVI es la época de mayor gloria de España, tanto en la esfera del pensamiento como en la de la acción. La Inquisición en México. Apenas llegaron los primeros 12 franciscanos en 1524. Se estableció la Inquisición en México. El cura Hidalgo la abolió en 1810, de modo que duró 286 años. Empecemos por decir en su abono que ella no tenía jurisdicción sobre los naturales, es decir, que ella no podía juzgar ni menos condenar a los indios o indígenas, sino solamente a los españoles y extranjeros, y que el número de acusados declarados por ella culpables y condenados a muerte y ejecutados por la autoridad civil es asombrosamente reducido. Conclusión. Vimos que la Inquisición no fue lo que los enemigos de la Iglesia quisieran que fuera, ya que como su nombre lo dice, su objetivo no era castigar, sino simplemente inquirir, es decir, indagar. Una vez que se realizaba esto, se pasaban los casos ya al Código Penal vigente en cada nación, para que un juez, persona ajena a la jerarquía de la Iglesia, dictaminara la sentencia que en ese momento se daba a tomar. De acuerdo a los castigos empleados en ese entonces, es por eso que debemos conocer la verdadera historia de la Iglesia Católica. No es posible seguir normando nuestros criterios basando tan solo en lo que mucha gente erróneamente ha difundido por todos los medios a su alcance, sin detenerse a conocer la verdad.